Hola a todos, mi nombre es Eloy José Villaverde Caramés, soy profesor del Máster Universitario en Formación del Profesorado de la Universidad Europea de Madrid, en la especialidad de Educación Física, y a continuación voy a presentar la ponencia titulada La influencia de la formación inicial del futuro profesorado de Educación Física en la configuración de su perfil profesional. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la organización del Segundo Congreso Internacional de Investigación Didáctica y Estudios Curriculares Avanzados por darme la oportunidad de realizar esta presentación. En la introducción de este trabajo se prestará atención a la importancia que tiene el docente para mejorar la calidad de la enseñanza, cuáles son las etapas que conforman su proceso de formación hasta ejercer su actividad profesional y qué fragilidades se observan a lo largo de esta preparación específica en el ámbito de la educación física. Empezando por la primera cuestión, es innegable la importancia que tiene el profesorado en el proceso educativo, especialmente en asignaturas como educación física, por las implicaciones que tiene a la hora de inculcar hábitos de vida saludables que pueden mantenerse con el paso de los años. En este sentido, el docente debe asumir un rol que sobrepase lo realizado exclusivamente en el aula, colaborando con otros profesionales, con la intención de que la actividad física de sus estudiantes esté integrada en su día a día. Pero no se debe obviar que esta enseñanza ejemplar está íntimamente ligada a la calidad de la formación que reciba el profesorado. Esto nos conduce a preguntarnos cuáles son las etapas que supera el futuro candidato docente antes de ejercer su actividad profesional. Partiendo de la teoría de la socialización ocupacional podemos distinguir tres. La primera es la aculturación, un periodo que comienza desde que una persona nace hasta que se inscribe en un programa formativo específico, siendo esta elección el resultado de todas aquellas experiencias mantenidas con diferentes agentes sociales que le han permitido tener una visión de los valores profesionales de la enseñanza. La segunda etapa es la socialización profesional, momento que abarca el comienzo de la formación inicial del futuro docente, caracterizado por el mantenimiento y la adquisición de valores, habilidades y conocimientos para enseñar. Y el tercer y último escalón en esta teoría es la socialización organizacional, etapa representada por la integración de estos mismos elementos dentro del puesto de trabajo y que empieza cuando el candidato realiza sus prácticas en el entorno laboral, extendiéndose durante sus primeros años de profesión. Pero ¿cuáles son las dificultades a las que debe hacer frente el proceso de formación del profesorado? Revisando la literatura se observa cómo la formación inicial no está respondiendo con la fuerza esperada para modificar las creencias previas que poseen las futuras generaciones de docentes sobre la profesión a la que quieren acceder, las cuales se han formado durante la aculturación. También se aprecia una falta de acuerdo entre los formadores de formadores sobre qué características son idóneas en un profesor excelente dentro de nuestro ámbito y cuáles están más adheridas a los programas de formación docente. Y si a esto le sumamos la dificultad que tienen algunos profesores para afrontar sus primeros años de profesión, la realidad de las clases, el aislamiento del docente o el valor que se le da a la asignatura, entre otros aspectos, se antoja necesario conocer qué es lo que piensan aquellas personas que impartirán de forma inminente la materia de educación física en el sistema educativo. Considerando estos antecedentes, se plantea el siguiente objetivo: conocer si la formación inicial que recibe el futuro profesorado de educación física responde a las necesidades concretas de su perfil profesional. A continuación, se presenta la metodología empleada para dar respuesta a esta finalidad. Comenzando por el diseño, la metodología utilizada en esta investigación fue descriptiva, aplicando un diseño explicativo secuencial mediante el uso de métodos mixtos. Esta elección está dividida en dos fases. En la primera, el investigador comienza realizando una aproximación cuantitativa, recopilando, analizando la información y haciendo un seguimiento de los resultados específicos en una segunda fase. Ese momento, de carácter cualitativo, trata de describir los resultados en profundidad, comprendiendo mejor el problema a estudiar. La muestra estaba compuesta por 23 estudiantes, 21 hombres y 2 mujeres de la especialidad de Educación Física que realizaron el Máster Universitario en Formación del Profesorado de la Universidad Europea de Madrid en el curso académico 2022-2023. Este título es semipresencial, caracterizado por el desarrollo de 18 sesiones online mediante el uso de Teams y 2 fines de semana presenciales dedicados a la evaluación de las asignaturas. Concretamente, el estudio se realizó en una de las sesiones online correspondientes a la materia de Innovación de Educación Física, uno de los módulos de la especialidad contemplados en el programa. Para la recogida de información se empleó un cuestionario integrado en la herramienta Bbox, compuesto por 5 preguntas, 2 abiertas y 3 cerradas,
de las cuales se analizó a través de unidades de codificación el ítem de carácter abierto que textualmente dice: describe qué es para ti un buen profesor de educación física en enseñanza secundaria, siendo 8 las categorías resultantes de esta pregunta: capacidad científica, entendida como los conocimientos del docente e interés por actualizarse en su ámbito; capacidad pedagógica, la cual puede hacer referencia a habilidades de planificación, intervención y/o evaluación en las sesiones; actitud profesional, característica ligada al buen desempeño laboral del educador, involucrándose al máximo en sus funciones; rasgos de la personalidad, que se traducen en calificativos que definen la forma de ser e intervención del profesor; efectos del proceso, categoría relacionada con las características de las clases que son impartidas por el docente; efectos del producto, los cuales pueden estar vinculados a efectos generales educativos, sobre un aprendizaje específico o aptitud física; orientaciones filosóficas, representadas por la promoción de valores del profesor en las sesiones; y la opción no sabe o no contesta, que se marcaba cuando el participante no comprendía la pregunta o no tenía interés en contestarla. En lo que se refiere al procedimiento, el cuestionario se cubrió en situación de aula, aprovechando el tratamiento de contenidos relacionados con esta temática. Como se mencionó en la diapositiva anterior, en cada cuestionario se procedió al análisis del ítem de carácter abierto mediante la selección de unidades de codificación. Entendemos por este término cada una de las ideas manifestadas por la persona encuestada, relacionadas con una pregunta de investigación determinada, pudiendo ser categorizada su respuesta con varias unidades de codificación diferentes. Esta circunstancia se puede apreciar en esta respuesta de ejemplo, en la que el participante enumera las características de un buen docente con un enunciado que contiene 3 segmentos codificados, relativos a la capacidad científica, a la planificación y a la intervención. Estos 2 últimos son subcategorías que pertenecen a la categoría capacidad pedagógica. La información obtenida a partir del informe de datos que se genera en Bbox se introdujo en el software MassQDA. En este programa se realizaron 3 pruebas: estadística descriptiva de los segmentos codificados en el discurso de los participantes, con frecuencias y porcentajes; en segunda instancia, la creación de una matriz de códigos del ítem de carácter abierto analizado, reflejando qué categorías tienen más protagonismo para el encuestado; y, en último lugar, el análisis del contenido temático de ese ítem, mediante la selección de unidades de codificación. Una vez analizada la metodología llevada a cabo, se muestran los resultados obtenidos. Cuando se le solicitó a los futuros profesores de educación física que describiesen aquellos atributos que mejor definen su perfil profesional, los datos recogidos indican que la actitud profesional del docente, los rasgos que configuran su personalidad y las finalidades que pretende alcanzar con el desarrollo de la asignatura son las características más relevantes. También se mencionan otros atributos, como es el caso de la intervención que realiza el docente en las clases, que constituye una subcategoría de la capacidad pedagógica, o esa promoción de valores en el aula, representada por las orientaciones filosóficas. Es necesario mencionar que otras categorías, como el interés por formarse y estar actualizado día a día, la planificación de la asignatura, las características de las sesiones o los efectos sobre un aprendizaje específico en las mismas, no han tenido suficiente interés en esa configuración del educador para la muestra analizada. Asimismo, se puede apreciar cómo la evaluación o el lograr que se produzcan efectos sobre una aptitud física determinada en las sesiones impartidas no han sido elementos demandados por los participantes. La matriz de códigos que se muestra en esta diapositiva resume el número de segmentos codificados a la hora de analizar el ítem objeto de este estudio. Cada fila hace referencia a una de las categorías, mientras que cada columna representa a un participante. Los círculos se corresponden con las categorías identificadas en sus respuestas. El tamaño y el color indican si la unidad de codificación analizada es más extensa o menos, pudiendo esta información mostrar quién argumenta más y quién menos en su contestación. Si se analiza ese pensamiento del futuro profesor de educación física, parece que la formación inicial ejerce más influencia en el buen desempeño laboral del educador, con frases que hacen hincapié en que el docente sea una referencia, un ejemplo o una persona que muestre implicación en su actividad profesional. También se hace hincapié en las cualidades que definen su forma de ser, destacando su empatía, su respeto o preocupación por el alumnado, o en los objetivos derivados de la práctica de sus estudiantes, demostrando el potencial de la asignatura en el beneficio futuro de los jóvenes. Tras haber profundizado en el análisis de los resultados, se da paso a la discusión de esta investigación.
Los resultados obtenidos están en consonancia con el estudio de McCulloch y colaboradores en el que los estudiantes en formación inicial destacaban la importancia de que el docente se interese por lograr las metas asociadas a la materia y que muestre compromiso por su profesión. Esta misma característica es mencionada por la muestra analizada en el trabajo de Song y Chen, además de incidir en un rasgo de la personalidad del profesor como es el ser una persona cuidadosa con su alumnado. Pike y Fletcher añaden a esta percepción calificativos como estar en forma, ser creativo o flexible en la configuración del perfil profesional, resaltando en la formación inicial la presencia de profesores competentes que puedan servir de modelos con los que se identifique el nuevo docente de educación física. No obstante, otros estudios destacan cómo el futuro profesorado concede más protagonismo a otras dimensiones, científica, pedagógica o social, en el desarrollo de esta figura, haciendo un análisis desde una perspectiva más global, como se puede apreciar en las respuestas de los estudiantes universitarios encuestados por Morrison y Evans, hasta un enfoque más particular en nuestro ámbito, con trabajos como el de Ferry o Merren y Current y Smith, en profesionales en ciencias de la actividad física y el deporte. Es importante resaltar que parte de las opiniones de todos estos grupos se han formado desde edades tempranas, siendo estas creencias difícilmente alterables con el paso del tiempo. Sin embargo, la literatura también nos da pistas acerca de cómo la formación inicial puede ganar más fuerza sobre las concepciones previas adoptadas por el futuro educador. Entre las diferentes estrategias se destacan el lograr una mayor interacción entre los formadores de formadores y los estudiantes, proporcionando a los primeros experiencias ligadas a los contextos institucionales y sociales en los que trabajan, que permiten comprender mejor la transición de unas etapas a otras, ofrecer un enfoque de instrucción diferente que tenga como finalidad la búsqueda de la relación entre la educación, la salud y la comunidad, y el fomento de contenidos que posteriormente tengan un impacto en la enseñanza escolar, incorporar diarios o ensayos autobiográficos que puedan orientarnos sobre cómo influyen las creencias previas del candidato en sus prácticas docentes actuales, o crear clubes o asociaciones relacionadas con la profesión antes de la formación inicial, resaltando qué implica una enseñanza de calidad en educación física y la configuración del perfil profesional. En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo y partiendo del objetivo de este estudio, centrado en conocer si la formación inicial que recibe el futuro profesorado de educación física responde a las necesidades concretas de su perfil profesional, se puede comprobar cómo la formación inicial que recibe el futuro profesorado responde a ciertas necesidades ligadas a este perfil, como es el caso de adoptar una actitud profesional, potenciar aquellas cualidades que definen su naturaleza o concederle más importancia a lo que puede dar de sí la asignatura de educación física. Pero se debe tener en alta estima la opinión que se forma en este colectivo durante la aculturación, especialmente en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional, para comprender cuáles son las características del candidato antes de incorporarse a un programa formativo, con la intención de evaluarlas y moldear y alinear esas creencias previas que posea con los valores de la formación docente. Además, se antoja necesario incorporar más estrategias que refuercen la socialización profesional del futuro educador, teniendo no solo presente lo que realiza en esta etapa, sino también lo que ha sucedido antes y cómo será su transición a la práctica en un contexto real. Y con estas conclusiones doy por finalizada la presentación. Sin más, espero que la investigación realizada haya sido de su interés. Quedo a su disposición para dar respuesta a las cuestiones que deseen plantear. Muchas gracias por su atención.